¿Quieres saber de algoritmos no supervisados? ¿Cuáles son los diferentes algoritmos de agrupamiento? ¿Qué es la técnica de agrupamiento por jerarquía? ¿Cómo identificar los grupos o clusters en un conjunto de datos? ¿Qué es eso de un diagrama? Vamos a conversar hoy sobre Hierarchical Clustering. Veamos, ¡vamos! Para ello vamos a utilizar la biblioteca DiviScan, que en videos anteriores he discutido sobre este algoritmo también. Y ahí utilizaré los datos sintéticos que se llaman moons, una especie de datos que veremos una cierta serie de puntos. A continuación corremos todos estos códigos. Entonces, por supuesto, es fácil observar este conjunto de datos en 2D, pero no siempre nuestro conjunto de datos serán en 2D, por supuesto, ¿verdad? Eso es simple para fines educativos, fines de mostrarles el algoritmo, cómo trabaja. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí alrededor de un grupo acá, otro grupo por aquí. Esta es la luna que hablábamos y esta otra luna acá. Entonces yo puedo observar a simple vista pues que habría 4 grupos, ¿verdad? Fácilmente, porque estamos hablando de 2D en el plano cartesiano, pero quiero comparar cómo es el desempeño de este algoritmo, ¿verdad?, de agrupamiento por jerarquías, ¿no? Y el uso de dendogramas y dictando nosotros cuánto es el número de clusters, ¿verdad? Es fácil de observar, repito, ¿verdad? Pero no siempre esto pasa en datasets, en conjunto de datos reales, ¿verdad? Observar. Entonces veamos aquí algo muy importante, que nosotros podemos pasar las distancias entre los puntos para una mejor clasificación o agrupamiento. Podemos ver aquí, ¿verdad?, la distancia entre el punto 1, el punto 2 hasta el punto 10, como he mostrado aquí, solamente los primeros 10 puntos. ¿Okay? No se muestra la distancia del punto 1 al punto 1 por obvias razones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces podemos guardar una matriz de distancias. Aquí el método puede ser cambiado, ¿verdad? Esta es la distancia euclidia, pero ustedes pueden utilizar Mahalanobis u otra distancia que ustedes requieran, ¿verdad? Igualmente puede ser, por ejemplo, para otros fines, una distancia de coseno, ¿verdad? Sucesivamente. Eso vamos a guardarlo, ¿verdad? Entonces, en D tenemos guardado la distancia entre los diferentes puntos. Y entonces ahora vamos al meollo del asunto. ¿Cuál es este algoritmo, verdad? Se llama hclust. En R podemos llamarle esta función así. Y lo que le estamos pasando es una matriz de distancia, bien importante, ¿verdad? Estamos pasándole en este caso una matriz de distancia que fueron calculados previamente, método WARD. Hay diferentes opciones, ¿verdad? Lo podemos ver esto en la documentación R en línea para la función hclust, y hacemos el fit o el ajuste de los datos. Menciono a esto, ¿verdad?, que el método será cambiado, ¿verdad? Importante. Y veamos entonces, a continuación, lo primero es, todavía no se ha dicho cuál es realmente el agrupamiento de los datos, pero lo que vamos a observar a continuación es el dendrograma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el dendrograma, verdad? El dendrograma sería entonces las diferentes ramas con que nosotros pudiésemos unir los puntos, mediante estas distancias, cuáles son los puntos más cercanos entre sí. Entonces, estas ramas que tenemos aquí en el dendrograma, ¿verdad?, podemos ver de que si yo utilizo una altura o una distancia arriba de 40 puntos en este caso, ¿verdad?, entonces solamente tendría ¿cuántas? Una línea por acá y otra línea por aquí. Es decir, que solamente tendría dos grupos. Lo mismo si bajo a 20, o vamos a ver como un alrededor de 15. Entonces, ok, ya tengo un grupo aquí que va a este margen izquierda, margen derecha, tengo dos grupos, 3, 4, ¿verdad? Entonces, hclust necesita que nosotros le digamos cuántos son los clusters que nosotros pensamos que hay. Okay. Podemos observar, por supuesto, a grandes rasgos, que habría un grupo por aquí, otro grupo por acá. Es decir, ya veo que hay dos grupos bastante fuertes por aquí, 2, 3 aquí, y este de aquí que es separable, ¿verdad? Podríamos decir, ok, veo 1 y 2 acá, ¿verdad? Entonces podríamos decir que hay 5 clusters, pero vimos en la imagen anterior
que podemos detectar 4 a simple vista nosotros en el uso del plano cartesiano. Okay. El dendrograma nos sirve por supuesto para observar ese comportamiento en las distancias, pero bueno, nosotros vamos a decir, ok, yo quiero que me muestre 4 clusters. Entonces tenemos que decirle que corte este árbol en 4, pero previamente veamos el orden. Podemos observar aquí cuál es el orden. ¿Qué significa esto del orden, verdad? Que podemos observar, es decir, la posición en el árbol de cada uno de los 3 puntos. Por ejemplo, el punto número 1 que está en Moons, ¿verdad? Por supuesto, estaría en la sexta posición, 11ª posición para el segundo, y así sucesivamente. Es decir, que este numerito que está aquí a la izquierda, vemos que es este punto de aquí, ¿verdad? Este de aquí, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, si aquí esto lo hago un poco grande, entonces dirá, por supuesto, que la posición número 1 es para el punto que acabamos de mencionar, número 12. ¿Verdad? Entonces aquí pueden observar cómo ellos serán unidos, ¿verdad? Cómo serán unidos. Entonces, por ejemplo, hay puntos que están cercanos en la posición aquí, ¿verdad? Aquí en la posición, pero que realmente en la gráfica están muy dispares, ¿verdad? Esto simplemente es para ver el orden, ¿verdad? Donde están aquí. Incluso esto, haciéndole un zoom, podemos observar aquí, ¿verdad? 6, 11, 8, 32, 39. Podemos observar la posición de cada una de ellas, ¿verdad? El número 1 está acá, el punto 12, ¿verdad? Aquí. O sea, está en la posición a la hora de hacer el orden los datos. ¿Qué es esto? Grupos, ¿verdad? Es algo muy importante. Entonces, cuando cortamos el árbol, el K servirá entonces para decirle nosotros, ok, quiero que me corte este árbol en 4 diferentes partes, ¿verdad? Entonces, el algoritmo hclust deberá de buscar una altura que haga posible esto. Más o menos entonces vemos entre como 10 y 20, ¿verdad? Podemos observar que lo hará. Eso nosotros le decimos. Si me han seguido mis videos anteriores, han podido observar que he discutido los diferentes algoritmos de supervisión no clasificados, o algoritmos de no supervisados, perdón, donde algunos de ellos no necesitan decirle cuáles son el número de clusters, ¿verdad? Como por ejemplo dbscan, hdbscan. En cambio, k-means y hclust se necesita decir cuál es el número de clusters que hay en la serie de datos, ¿verdad? Es ventaja y desventaja, ¿verdad? Por supuesto. Es mejor, por supuesto, que si estamos tratando de usar un algoritmo, que el mismo detecte esto, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar, cuando hemos cortado en 4 nuestros clusters, nos está diciendo a qué grupo pertenece cada una serie de puntos. Por ejemplo, el punto número 1, como lo vemos aquí en el gráfico también, ¿verdad? Que era el sexto, decía. Sexto, acá. Entonces el punto número 1 está en el grupo número 1. Y así sucesivamente el punto número 2, que podemos observar, ¿verdad? En Moons, en el grupo 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si quieren ustedes obtener la posición para cada uno de los puntos, o el grupo de cada uno de los puntos, pues vemos que en nuestra tabla que acabamos de crear groups lo podemos obtener. Entonces, aquí es donde fue cortado hclust, ¿verdad? Cuando se cortó en 4. Entonces podemos observar aquí, como ya mencioné, ¿verdad? Los 4 diferentes clusters que hclust ha creado, ¿verdad? Entonces podemos ver, ok, este es el número, son la serie de datos, o su serie de puntos para el primer cluster, y así sucesivamente cada uno de estos, ¿verdad? Y aquí entonces veamos aquí por colores, ¿verdad? Moons, qué es lo que hace Clust que puede detectar bien o no, ¿verdad? Entonces, serie de colores. Un grupo acá, otro grupo acá, un grupo aquí, otro grupo acá. Ha detectado 4 clusters, como dijimos, pero no
detecta bien que esta nube de puntos es un solo grupo y esta nube de puntos acá es otro, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hclust tiene ciertos problemas para detectar grupos en densidad, ¿verdad? Cosa contrario que dbscan y hdbscan, que son superiores en ese sentido, ¿verdad? Muy importante que cuando son más separables, por supuesto, es más fácil para algoritmos como K-means y hclust de tener un mejor desempeño. Vemos entonces por el gran conocido serie de datos dataset Iris, ¿verdad? Son un conjunto de datos muy utilizado, ¿verdad? Para mostrar el desempeño de algoritmos de supervisión o no supervisados, ¿verdad? En Machine Learning, donde tenemos 150 datos, 50 observaciones, podemos ver acá, con 5 variables, 4 columnas que se representan las mediciones de la planta que estamos analizando, y la quinta columna que sería pues la clase que pertenece, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar aquí que la quinta columna que podemos ver aquí, de Iris, Setosa, Versicolor y Virginica, ¿verdad? 3 diferentes clases o categorías de nuestra variable Iris, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un gráfico donde podemos observar en 2D, ¿verdad? Como tenemos 4 variables, no es posible graficar directamente a las 4 variables, ¿verdad? Como sepal length, ¿verdad? Sepal width, petal length, petal width, ¿verdad? La longitud de los pétalos, por ejemplo, de la flor, o su anchura también, ¿verdad? Entonces no es posible graficar en 2D las 4 directamente, ¿verdad? Entonces lo hacemos de 2x2, y la manera para hacer esto pues es con pairs, donde le damos el color dependiendo de la clase que pertenece. Entonces, por ejemplo, vemos que verde, rosado y negro pues sería para 3 diferentes clases con que se están trabajando. Entonces, ok, vamos a ver qué hace hclust, si es posible que hclust o hierarchical clustering pueda detectar en 4 dimensiones las diferentes clases que son observadas, ¿verdad? Aquí por supuesto no tenemos que pasarle las clases, ¿verdad? Esto es agrupamiento o clustering. La idea de clustering es, no sabemos cómo están los datos, pues agrúpamelos, o hágase un mejor esfuerzo por hacerlo, ¿verdad? Entonces quitamos la quinta columna, que es las clases, ¿verdad? Entonces igualmente, para mostrar aquí lo que buscamos es la distancia, ¿verdad? Igualmente le pasamos la distancia. Paso las diferentes distancias, lo guardo nuevamente, así como la vez anterior hicimos, ¿verdad? Aquí ya corregí por el warning, que se le llama el método work. Hacemos el fit, ¿verdad? Le pasamos toda la información de las distancias. Veamos el dendrogram. Si es posible que detecte 3 diferentes, ¿verdad? Si es posible que se observe. Entonces vemos aquí este árbol que obtenemos. Vemos aquí que está completamente separado, ¿verdad? Vemos un cluster aquí completamente, ¿verdad? Ese que tenemos acá. Podríamos, si tenemos una altura arriba de 15, ¿verdad? Entonces una distancia de 15, utilizaremos este que tenemos acá. Y estos pequeños valores de distancia, aquí tendríamos 1 y 2, ¿verdad? Pues si nos podemos aún más abajo todavía, pues podríamos obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Es muy difícil de observar cuál es el número correcto, ¿verdad? Ya sabemos de antemano para estos fines educativos porque hay 3 clusters, ¿verdad? 3 clases. Pero si me preguntasen, ok, bueno, entonces aquí veo que aquí hay un grupo, aquí hay otro y aquí hay otro, serían 3, ¿verdad? Pueda que digan, ok, aquí parece que hay 4, ¿verdad? 4. Ok. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Que poder decir de antemano realmente cuál es el número perfecto, ¿verdad? Obviamente hay otros algoritmos que mejoran esto, como será HDBScan o DBScan, ¿verdad? No tener que pasarle el número de cluster.
Entonces cortémoslo entre, ¿verdad? Entonces la serie de puntos, tenemos 1, 1, 1, 2, 2, 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Para observar a qué grupo pertenece cada uno de los puntos. Bueno, igualmente el orden, ¿verdad? Como les decía, el orden que aparecerían los puntos, cada uno de los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el número punto número estaría el 36. 36 a la hora de hacer el cluster, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Aquí está, el punto número está en la posición 36. Ok. Entonces, pues los números cercanos a 36 estarán en este mismo grupo, por supuesto, ¿no? Los 140 y tanto, como pueden observar, 120, 140, 130, están juntos, ¿verdad? Igual que el otro problema. Veamos entonces qué pasa cuando hago un marco. Aquí tenemos 3, ¿verdad? Así es como lo corta hclust. Corta entre grupos. Y visualización de los resultados, veamos a ver si pudo hacer un agrupamiento pues más o menos bueno. hclust. Vamos a hacer dos gráficos y comparar solamente para dos columnas, ¿verdad? Solamente para dos variables, sepal length y sepal width, las clases originales, es decir, cómo deberían de ser, ¿verdad? Le estoy pasando cómo son los datos originales con esta forma aquí, ¿verdad? Color de la columna, utilizando cómo realmente estaban organizados los datos anteriormente y lo que predijo hclust. Entonces podemos ver que, bueno, se parece muy bien, ¿verdad? Hay ciertos puntos, por ejemplo, estos 3 puntos verdes que están aquí, que acá están en rojo, ¿verdad? Que los clasifico mal, por supuesto. Pero en mayoría podemos decir que hizo una buena agrupamiento, un buen clustering, ¿verdad? Ok. Eso solamente es para comparar dos, ¿verdad? Por supuesto. Si quieren comparar las 4, pues igualmente tendrían que observar más o menos o correr y cambiar las columnas que estoy utilizando, por ejemplo 2, 3, 2, 3 en cada uno de estos, ¿verdad? Hay otras opciones que como correr hclust, pues sí las hay, ¿verdad? Por supuesto, que es este paquete pvclust. Pueden utilizar el mismo, ¿verdad? Hacer agrupamiento jerárquico. Esta es la manera en que se corre cada uno de estos datos. ¿Quién es X, verdad? ¿Quién es X? Le estoy pasando. Es importante saber quién es X. En este caso X es las cuatro columnas de Iris. Y la diferencia con la otra paquete es que aquí estamos utilizando Bootstrap, ¿verdad? Es decir, que está utilizando bootstrapping para generar más datos y hacer un mejor agrupamiento, ¿verdad? Tarda su poco, ¿verdad? Porque debido a que el bootstrap utiliza muchísimos valores, ¿verdad? Simula muchísimos valores nuevamente y por lo que tanto los cálculos son más tardados. Vemos entonces que ya hemos finalizado de usar la función pvclust con el bootstrap. Toma tiempo, por supuesto, debido al bootstrap, como les mencioné anteriormente. Veamos entonces cómo hice el ajuste. Entonces, y recuerden que es el mismo que el anterior, ¿verdad? Pero vean la diferencia, todo lo que esta biblioteca o paquete está mostrando. Nos muestra diferentes puntos de corte o de división para cada uno de ellos. Lo mismo, ¿verdad? 36, 13, 43 son conjunto de puntos cercanos. Los 140, 110 y 120 pues están juntos acá, ¿verdad? Esto recuerden es por cómo está organizando hclust o hierarchical clustering, bueno, es el agrupamiento de los datos. Y entonces veamos
el área en común. Podemos observar acá nuevamente un gran cluster, nos dice este de aquí, y hay que pequeños clusters por acá, ¿verdad? Pero es totalmente diferente, que nosotros sabemos de que hay solamente 3, utilizando los datos originales de Iris. Por supuesto, nosotros podemos cambiar, ¿verdad? Con el alfa cuáles serían los valores. Por ejemplo, 0.05 le puedo poner acá. Entonces va cambiando cada uno de los recuadros que tenemos por acá. Bueno, por supuesto, cada una de las paquetes, por ejemplo, esta biblioteca PBClust, un poco diferente que la HClust, tendrá, por supuesto, sus razones las personas que lo desarrollaron, ¿verdad? De manipular un poco la información aquí para ver cuál nos gusta más, ¿verdad? Me encanta HClust, magnífico. La única ventaja, como les repito, ¿verdad? Para concluir, es que debemos de decirle cuál es el número de clusters, y sin embargo, si aún así le decimos cuál es el número de clusters, igualmente tiene problemas, como vimos en datos originales de Moon, ¿verdad? Data Moons. Le dijimos que había 3 clusters, pero sí reconoce 2 de ellos, pero tiene problemas para, bueno, 4 clusters, perdón, hay 4 clusters, reconoce 2 de ellos, parte de los otros 2, pero sin embargo en esta nube de puntos por aquí se equivoca, ¿verdad? En la otra parte sí vemos que realiza muy bien, o bueno, se ve muy bien la división que hace para los datos de Iris. Vemos que vagamente, ¿verdad?, se equivoca en algunos conjuntos de puntos, ¿verdad? Entonces, pues un buen algoritmo, ¿verdad? Igual es desarrollado por humanos y nos podemos equivocar, pero cada vez se están utilizando mejores algoritmos de clustering, ¿verdad? Les quiero mostrar un conjunto de datos pues reales, como es el número de arrestos por cada 100.000 habitantes en el año 1973 en los Estados Unidos, y cómo entonces agrupar mediante esta información los diferentes estados. Entonces podemos cargar la base de datos o el conjunto de datos. Vemos de qué se trata el conjunto de datos. Pueden ver cómo tenemos 4 diferentes índices de criminalidad, o número de, mejor dicho, número de arrestos por cada 100.000 habitantes debido a asesinatos, asaltos, bueno, violaciones, ¿verdad? O actos de, de daño sexual, ¿verdad? Y la población, ¿verdad?, urbana, que dice aquí, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 4 columnas por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces vemos que cómo organizar estos 50 estados. Entonces vamos a utilizar la expresión HClust. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando corremos esta información acá? Entonces HClust nos agrupa cada uno de los estados debido a esas 4 variables que tenemos, donde podemos observar aquí que North Carolina y Florida podrían estar en un mismo cluster, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es fácil observar de que si tiene una línea horizontal por aquí, ¿verdad?, es mucho más agradable verlo así, ¿verdad? Tiro esta línea aquí, ¿cuántas ramas tengo? 1, 2, 3, 4. Tendría 4 grupos, ¿verdad? Un grupo aquí entre Florida y North Carolina. Se puede hacer un análisis más exhaustivo de los datos, ¿verdad?, para ver por qué estos 2 grupos van de la mano, ¿verdad? O estos 2 estados. Mismo este grupo que está aquí, Maryland, Arizona, New Mexico, Delaware, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa con Missouri, Kansas, Tennessee, Georgia, Colorado, ¿verdad? Tal vez hay alguna variable que no se está considerando que podría separar más o unir más esta información, ¿verdad? Índices de pobreza, cosas así, ¿verdad? O de segregación racial, que muchas veces es una variable de discusión, ¿verdad? Pero que puede ser interesante incluirla, ¿verdad?
Y lo mismo acá, podríamos observarse, ¿verdad? ¿Qué tanto? Entonces, ¿por qué son agrupados de esa manera, verdad? Así que un análisis más exhaustivo de los datos, ¿verdad? Pero se fijan, se observan bien que también no solamente H+ ingresa números, ¿verdad? Sino que también puede ser etiquetas, mejor dicho, cadenas a la hora de que crea el dendrogram, ¿verdad? Y es más fácil la lectura, ¿verdad? En nuestro caso. Bueno, espero les haya gustado y preguntas, ¿verdad? A la orden, y si les gusta, pues suscríbanse al canal, así apoyan en la creación de este contenido, ¿verdad?